Hola, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos nuevamente al Poder del Pesimismo. Hace solo 2 días subí un video, pero ha tenido bastante críticas de un lado y de otro sobre el calentamiento global. ¿Ah? Bueno, noticia al margen, ya está por descontado de que los medios de izquierda aquí en Estados Unidos, como el New York Times, Político, ya ellos dan por descontado que el incendio del Amazonas fue un fraude. ¿Ah? De que existió porque siempre ha existido, porque existen los incendios. ¿Ah? Pero que las fotos fueron un fraude. Y hoy día Político.com dice cómo el grupo de los 7 cayó en el fraude del Amazonas. Pero, como decía yo, al final lo que queda es que la carne roja es un enemigo, ¿eh? Y la agricultura es un enemigo. Que lo único que se necesitan aquí son bosques nativos, y con eso estamos listos para vivir el resto de nuestras vidas. Bueno, varias críticas, algunos de mis críticos borraron sus propias críticas, otros no. Una de esas críticas me dice, por ejemplo, que me equivoqué al decir que el calor es un gas, y es verdad. El calor, ella misma dijo, una ingeniero químico, que el calor es energía. Ahora yo confundí calor con masa de aire caliente, y me dice que por eso yo estoy descalificado. Yo no sé si lo era en serio, pero yo dije eso cuando estaba explicando cómo funciona el efecto invernadero, ¿ah? Y nuevamente están los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El sol, llegan los rayos del sol a la Tierra, y los gases de efecto invernadero retienen algo de ese calor que llega a la Tierra, y que sin ese gas de efecto invernadero no sería posible vivir en este planeta. Ahora yo digo otro error que dije, que sin los gases de efecto invernadero estaríamos como esquimales comiendo insectos, y ella bien me dice que ni siquiera insectos habría. Bueno, a lo que yo le respondo que debemos estar de acuerdo entonces que el CO2 no es veneno, ¿eh? Que necesitamos, que sin CO2 no podemos vivir, ¿ya? Ahora, aclarado ese tema, el otro cuestionamiento que me hace este ingeniero químico es que yo dije erróneamente que los seres humanos somos responsables del 0,3% de los gases de efecto invernadero. Eso es falso, yo me equivoqué. Los seres humanos somos responsables del 4,3% de gases de efecto invernadero. 4,3%. Según el Heritage Foundation en Washington. Y lo otro que me equivoqué y que realmente me sorprendí es que yo dije que los gases de efecto invernadero son el 3,4% de la atmósfera, y no son ni siquiera el 1% de la atmósfera, no son ni siquiera la mitad de 1% de la atmósfera, son 0,038% de la atmósfera los gases de efecto invernadero. Ahora también esta ingeniero químico me pregunta quién es Michael Mann, que yo cito bastante a Michael Mann. Me dice, ¿te refieres al guionista? ¿Es una broma? No me refiero al guionista. Michael Mann es el director y productor de Miami Vice,
pero el Michael Mann que hablo yo es un científico de la Universidad de Pensilvania que es el responsable del palo de hockey, el gráfico del palo de hockey que da cuenta del aumento de la temperatura desde la revolución industrial hacia adelante, y que según correos hackeados de la Universidad de East Anglia, este Michael Mann, los datos que usó, porque nuevamente la temperatura se mide desde hacia finales del siglo XIX y con satélites solo desde 1980, ¿ya? La temperatura se mide, se lleva registro de la temperatura desde finales del siglo XIX. Antes se hace vía muestras de árboles, de fósiles. Bueno, y se dice que Michael Mann, sospecha que Michael Mann, y había una demanda entre Michael Mann y un grupo de gente del estado de Minnesota, de que Michael Mann los años previos, los siglos previos a la revolución industrial, él los habría manipulado para que el gráfico se vea así o así en vez de así. Porque como digo, en el Renacimiento, desde un poco antes del Renacimiento hasta el Renacimiento, hubo temperaturas bastante altas, mayores de las que hay ahora, ¿ya? ¿Cuánto? No lo sé, no se sabe, pero se sabe sí que Inglaterra y Alemania sembraban y cosechaban frutos que hoy día no podrían hacer, ¿ya? Por el clima que tienen hoy. Y después del Renacimiento hubo una pequeña era de hielo. ¿Cómo se sabe que una pequeña era de hielo? Porque el río Támesis en Londres estuvo congelado, ¿ya? Bueno, ese es Michael Mann para usted, señora ingeniero químico, que me preguntaba si Michael Mann era un guionista de Hollywood, y no. Michael Mann, lamentablemente, para todos es un científico que demanda a todo el que no está de acuerdo con él, o a todo el que le cuestiona ¿cómo se llama? Sus teorías. Ahora, el otro que no estuvimos de acuerdo con este ingeniero químico, que es el sol. Entonces, ella me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los ciclos solares con la corriente del Niño? ¿Y qué tiene que ver la corriente del Niño con las temperaturas? Algo así le entendí yo, porque me puso muchos temas entre medio. Bueno, la verdad es que yo ignoro, no lo sé, si los ciclos solares tienen que ver con la corriente del Niño. Lo que sí sé es que los ciclos solares se estudian observando las manchas solares. Yo les digo manchas solares, pero quizás está mala la traducción, en inglés se llama solar spot. Y llevamos como 2 meses sin manchas solares, o 1 mes y medio sin manchas solares, y justo en esa misma época, en ese mismo tiempo, la temperatura del mar ha bajado. Ahora puede que yo esté confundiendo causa-efecto, que esté haciendo dos vínculos que no tienen nada que ver, porque realmente nadie ha dicho. Yo no tengo fuente, o sea, la fuente es mi propia observación. Lo que sí digo es que los ciclos solares son importantes en el clima, o sea, los ciclos solares son importantes porque lo importante de la temperatura atmosférica, la temperatura que hay en el planeta, no son los gases el gas de efecto invernadero es una parte súper importante porque ayuda a retener un poco ese calor para que no
no, no nos muramos, para que estemos vivos, para que no nos congelemos, no nos muramos, para que vivamos. Pero la energía viene del sol, ¿ah? Esa es la fuente, esa es la fuente. Entonces los ciclos solares son súper importantes, por algo que se creía antes de, para el primer día de la Tierra, a finales de los 60, se creía que venía una era glacial, ¿ah? Y todavía hay gente que insiste en eso, que viene una era glacial, ¿ah? Entre era glacial y era calurosa, yo prefiero una calurosa, ¿ah? Pero ¿qué importa mi opinión? Ahora, lo que sí sé es que ¿cómo se llama? Las temperaturas, la corriente del niño y de la niña sí tienen que ver con las temperaturas, con el calor, con el aumento, disminución del calor. ¿Por qué lo digo? Porque los años donde hubo mayores temperaturas promedio son el año 80, 1980 y 1998, ¿ah? Donde hubo corriente del niño muy largas, ¿ah? Porque corriente del niño se sabe cuándo llega y cuándo se va, pero no se sabe si viene en camino, si va de vuelta, cuánto va a durar, no se sabe nada, ¿ah? O sea, todavía estamos muy atrasados, eso es lo divertido, que los creyentes en la teoría del cambio climático o calentamiento global nos dan todo un número de modelos de clima, pero no, son incapaces de decirnos cuándo va a haber corriente del niño y de la niña. Nadie lo sabe, ¿eh? La NASA tiene boyas en todo el mundo, y en el Ecuador, ¿eh? Y va a tomar, y esas boyas le van mandando señales al satélite para medir la temperatura, ¿eh? Entonces el satélite analiza esa temperatura y dice: llegó la corriente del niño, o llegó la corriente, pero no, es incapaz de decir, oye, viene como en un mes más, no. Llega y si no llega. Bueno, y ahora los agricultores aquí en Estados Unidos, la Asociación de Agricultores, cree que viene una corriente de la niña este invierno en el hemisferio norte, lo que es malo. Es malo porque es mucho frío. O sea, el invierno, que aquí en Estados Unidos son muy fríos, los inviernos sería más frío, ¿ah? Y por ejemplo, ¿qué es lo que ha tenido? ¿Dónde se puede observar la corriente del niño, los efectos de la corriente del niño y de la niña? Es en los glaciares, ¿ah? Supuestamente el panel de la ONU decía que, o Al Gore, no sé, porque los dos se ganaron juntos el premio a mi simpatía, que no iba a quedar nieve en el Kilimanjaro, que no quedaba ni el Kilimanjaro, y que se iba a acabar la fuente de agua del Himalaya, ya los glaciares del Himalaya se iban a acabar. Pero no ha sido así, porque efectivamente, y eso es lo malo de la corriente del niño, que la corriente del niño golpea muy fuerte a los glaciares y la corriente de la niña lo fortalece, ¿ah? La corriente de la niña ha fortalecido el glaciar Echauren, por ejemplo, en Chile, ¿ah? Que está en la zona central de Chile, ¿ah? Pero los glaciares del Himalaya y del Kilimanjaro, que supuestamente habían desaparecido, iban a desaparecer, retroceden, avanzan, pero como digo, la corriente del niño y de la niña son bastante más importantes que el CO2 en el avance o receso de los glaciares. Espero haber aclarado, no creo que se hayan aclarado dudas, porque cuando uno está convencido de algo nadie se las puede aclarar, pero espero haber respondido las dudas. Perdón.
las preguntas, porque obviamente que el que cree en algo, yo no puedo no puedo hacer que una persona creyente sea escéptica y viceversa. ¿Ah? Eh, y bueno, el resto son más entre insultos y que flight, video flight, que no saben nada, que se quieren malo, que eres tonto, que desinforma. Eso ya lo dejo por el Cagüín Diario, que me da un poco lo mismo. ¿Ah? Así que eso sería, y gracias por escuchar.